mirar y lo vamos a empezar a hacer. Es más o menos lo mismo, pero bueno, ahora lo voy a explicar. Entonces lo tienen acá. Lo que estuvimos viendo nosotros es esto, ¿sí? Que es sobre lo que yo subí como un videíto, ¿no? Y sobre este hay que hacer un textito, el primer textito, ¿no? Ahora bien, ese primer texto no lo pudieron subir por estos problemas, ¿no? Entonces, vamos a conversar un poquito más sobre esa actividad y vamos a dar tiempo para que lo hagan. Y lo pueden hacer de a dos, ¿está bien? Entonces, el cuadro, ¿no? Teníamos el cuadro y tenemos el texto. Ahora vamos a hablar de eso. Acá tengo yo un ejemplo de otro texto, que es el que estaba en el video, para que ustedes entiendan. Y acá aparece el nuevo cuadro, o sea, que sería el cuadro del texto nuevo que hay que hacer, ¿no? O sea, son dos cuadros con su respectivo texto. Y entonces acá abajo les puse, ven, como los trabajos obligatorios, son dos. Resumen de un texto, ¿sí? El resumen de un texto y el resumen de varias fuentes. O sea, nosotros estamos acá, obvio, ¿no? Nosotros estamos acá. Pero para que se den cuenta hacia dónde vamos, nosotros vamos hacia el resumen de varios textos. ¿Qué implica el resumen de varios textos? Implica un trabajo parecido al que estamos haciendo con un cuadro nuevo. ¿Lo ven? Es este cuadro que yo ya puse acá como para que se orienten. ¿Bien? ¿Está? ¿No? Sobre el texto de Duda. Lo que planteaba Duda era que si realmente como ponía en escena la discusión, o sea, él tiene una posición, pero ponía en escena algo que estaba sucediendo, como, a ver, lo que estaba sucediendo es que a alguien le pareció, o a algunos les parecía, que el debate sobre la cancelación ahí está, ahora sí, bueno, ¿no? tanto se está hablando de esto y parece ser como, bueno, me pareció raro cuando no vale dijo, la pena acá ven, discutir y yo digo, tema, no entiendo nada. avísenme por relevante, ¿no? Vos avisás, Y entonces, retarte no te voy a retar a la ponen en escena esas voces de personas que dicen que no es relevante, juega un poco con los argumentos que utilizan estas personas para decir que no es relevante, y como la mayoría de las personas puso, ¿no? O la mayoría y además ya lo habíamos consensuado, porque la lectura ya había sido hecha, entonces habíamos consensuado que en realidad Duda, apareció ahí algún cuadro de cuando los pude visualizar, que visualicé como medio rápido los que ya habían entregado, apareció como medio ahí alguno que decía, no, cree que el debate es inexistente, no. Duda dice que sí, que dice, bueno, hay que dedicar tiempo, si decimos desde el punto de vista de la cuestión, para Duda, en lo que plantea el texto de Duda, ¿no? Es necesario plantear tiempo y gastar, y no sé, energía intelectual en debatir acerca de la cancelación. Y bueno, Duda dice que efectivamente sí, ¿no? En eso lo habíamos conversado en la última clase y estábamos todos como medio de acuerdo. Lo que nos quedaba era definir, sobre todo, básicamente, cuáles eran los argumentos por los que él señalaba que esto era necesario. Yo igual lo bajé al texto como para que veamos un poquito, pero acá les mostraba, y esto yo lo puse en un video, les mostraba que podíamos agregarle algunos rasgos más a este cuadro para hacer nuestro resumen, ¿sí? Entonces, lo que podríamos agregar eran datos que íbamos a usar en la introducción para ir como dándole ya forma al texto, o ya ir pensando con qué podríamos armar ese resumen, ¿no? Y ese resumen lo podemos armar con algunos datos extra, aparte del esquema argumentativo, porque el esquema argumentativo empieza en cuestión, como lo hicimos nosotros. El esquema argumentativo tiene, por un lado, cuestión, ¿sí? O sea, la pregunta. Por otro lado, hipótesis, es decir, la respuesta a esa pregunta que da un autor. Por otro lado, los argumentos,
¿sí? Que yo acá les marcaba que pueden ser textuales, pueden ser reformulados. En principio, cuando ustedes lo están buscando, no me interesa. Después discutimos qué hacemos con esa palabra. Y por otro lado, podría ser como una conclusión, ¿no? Ese es el esquema argumentativo y es lo último que vimos, ¿está bien? Sí. ¿No? Lo último que vimos fue cuestión, hipótesis, argumentos y conclusión. También sabemos, ¿no?, que puede aparecer la posición contra la que argumenta. En este caso, duda contraargumenta a otros, porque trae la voz de algunos que dicen que no es importante, ¿no? Está como respondiendo a alguien que dice, mira, esto no es importante. Y entonces él sale como a decir, no, pará, para mí es importante, ¿no? Entonces hay como en escena, en ese texto, hay como una contraargumentación. ¿Qué sería una contraargumentación? Sería esto, como una actitud de respuesta frente a algo que no considerás. Por ejemplo, no sé, alguien dice, bueno, la verdad que ahora nos tenemos que confinar todos, dice X. Y entonces vos salís y decís, no, pará, ¿cómo sobrevivimos? O sea, tuvimos un año encerrado, no sé, ¿cómo sobrevivimos? O sea, yo tengo que trabajar, no puedo seguir, ¿no? Entonces no puedo seguir así. Y entonces, ¿qué haces vos? Ahí salís a contraargumentar, porque el otro tiene una hipótesis, hay que cerrar todo, y vos tenés otra hipótesis. No hay que cerrar todo, y el argumento fuerte es porque si cierran todo, yo me muero de hambre. ¿Se entiende ahí? Entonces, la posición contra la que se argumenta es importante porque también es lo que agita la polémica. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Entonces, volviendo, si pensamos en duda, ¿no? Duda se inscribía en una pregunta en la que también estaban inscriptos sus contrarios, ¿no? Sus contrarios también decían, bueno, la verdad que este debate me parece, la verdad, una porquería. Y él dice, bueno, no, para que el debate es aceptable, ¿no? El debate es necesario, el debate merece ser dado. Y por ahí lo que era más difícil de pensar es cuáles eran sus argumentos. Y eso es lo que no vimos bien. O sea, ¿cuáles son los argumentos? Fíjense, igual, antes de pasar a eso, que lo vamos a suspender un cachito, y es lo importante discutir hoy bien cuáles eran los argumentos, vamos a mirar cómo se resolvió este cuadro en función de otro problema, ¿no? Que es el problema de la prostitución, que es el del corpus de la cursada anterior. Entonces, suspendemos los argumentos, que es lo que vamos a trabajar hoy, para ver qué hacemos con los argumentos de duda, ¿sí? Y a su vez tenemos que ir leyendo, como ir pensando en el otro texto para ya completar todo nuestro corpus, pero es necesario que pensemos en los argumentos de duda. ¿Qué son los argumentos de duda? Los argumentos de duda son las razones por las que dice eso y no otra cosa. Pero ahora vamos a mirar, antes, vamos a repasar y tratar de sistematizar cómo haríamos un cuadro y cómo esto se transformaría en un texto, que es un poco lo que estaba en el video y ahí me hacen preguntas. Quizás para textualizar sea conveniente que uno ponga algunos rasgos del autor, después van a ver bien por qué. Ponga y discrimine la fuente en ese cuadro que ya tiene hecho, esto no es necesario que lo entreguen, lo puse yo para que ustedes lo vean, porque ustedes tenían el cuadro a partir de cuestión. Tengo que poner el tema, y acá es importante, porque fíjense que tema es distinto a cuestión. El tema es como un título escueto, ¿no? Como el título del manual de estudios. Y la cuestión es una pregunta, o sea, no es lo mismo el tema que la cuestión. La cuestión ya implica como un problema. El tema es un tema. Si yo pongo el aborto, título, el aborto no es un problema. Pero si yo digo, debe quedar, no sé, en la voluntad de la persona decidir si abortar o no, si hago esa pregunta, ahí sí ya le estoy poniendo un grado de polémica, ¿sí? De hecho, estoy habilitando que alguien conteste que sí, que no. El título así, sueltito el aborto, no tiene polémica en sí mismo. Es más, de hecho yo podría decir, el aborto consiste en
O el aborto es, bueno, la expulsión de un feto del cuerpo, de un cuerpo femenino, de un cuerpo, ¿no? De un cuerpo viviente podría ser, o no sé, supongan que se encuadra en lo mamífero, no lo sé, digo, pero podría dar una definición sin ningún tipo de polémica y podría decir que en el caso de los seres humanos, porque en el caso de los animales no sé si existe o habría que investigarlo, no sé, debe existir también, en algunos casos seguro, pero hay abortos espontáneos y existen, que esos nadie tiene un problema con esos, digamos, ¿no? Moral con esos, porque son inevitables, el cuerpo solo expulsa, y luego están las interrupciones voluntarias, ¿no? Que son mecanismos artificiales que hacen que no son comandados por el propio cuerpo y que hacen que el cuerpo viviente, el cuerpo que está siendo gestado dentro del cuerpo gestante, sea expulsado. ¿Bien? Entonces, ahí, sobre eso sí ya hay polémica. Yo puedo decir que existen esos dos tipos y no hay polémica. Ahora, si yo digo que la persona tiene libertad o no tiene libertad, ahí empieza la polémica. ¿Sí? Entonces, la cuestión es polémica y es distinta del tema. La otra cuestión, la otra cosa a tener en cuenta, digo, para no decir todo el tiempo cuestión, la otra cosa a tener en cuenta es que esa pregunta problemática, que en este caso es un tema bastante interesante, que es el tema, a mí me encanta este tema, que es el tema de la prostitución, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen, pero hay una disputa bastante importante, sobre todo en Europa, sobre si la prostitución la prostitución debe ser legalizada o debe ser erradicada, ¿no? Obviamente hay personas que sostienen cosas muy contrarias. O sea, hay gente que dice, no, como vieron, qué sé yo, la droga, ¿no? Debe ser erradicada o debe ser legalizada. Bueno, esta polémica es una polémica muy agitada y ya les digo, en Europa, en Colombia también se está dando mucho, en México también, y la hipótesis por ahí más chocante es que, para algunos, es que, porque la mayoría cree que, bueno, debe ser erradicado, muchos creen que debe ser erradicado porque implica una forma de esclavitud de la mujer, y hay una corriente bastante interesante por cómo nos pone como así intelectualmente en cuatro paredes, que es como encerrado, ¿no? Es el que sostiene que si las personas, por ejemplo, si una modelo puede mostrar su cuerpo y lucrar con su cuerpo, ¿qué tendría de malo no lucrar con el cuerpo sexuado, digamos, ir más profundamente en la sexualidad? Y también sostienen que en algunos momentos se creía que mostrar parte del cuerpo era amoral y hacer uso de parte del cuerpo para la seducción era amoral, y eso fue cambiando con el tiempo, ¿no? Estas corrientes lo que hacen es discriminar mucho, intentan discriminar bastante la libertad de la persona para elegir trabajar de lo que tenga ganas de trabajar y hacer uso del cuerpo, porque dice, bueno, si es por esclavitud, bueno, un trabajador en una fábrica que tiene que usar la mano para subir y bajar también está esclavizado. Dice que el problema es porque son los genitales, o sea, ¿qué tienen de distinto los genitales a otra parte del cuerpo, ¿no? Y ahí la discusión pasa por ese lado. Y hay algunos que dicen, bueno, el único problema es la trata. Bueno, y también hay la gente que está a favor de la legalización como un trabajo más, dice, bueno, pero también hay trata de gente, no solo para prostituirla, sino que hay trata de gente, por ejemplo, para esclavizarlas en talleres, como por ejemplo los talleres clandestinos, ¿no? Que sabían ustedes de costura en Argentina, o sea, digamos, la trata de personas excede la prostitución. Entonces, bueno, ahí hay como un tema, que sería la prostitución. El tema es el título, así como despojado de polémica.
La cuestión es el ejercicio de la prostitución. ¿Debe ser legalizado o debe ser erradicado? O sea, debe ser prohibida la prostitución a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Hay modelos como el modelo alemán, el modelo sueco, ¿no? Que, bueno, hay lugares, en Suecia está prohibida, pero en Noruega, que es su vecino, está reglamentada. Entonces, bueno, ahí también se producen como muchas cosas, ¿no? Bueno, en Suecia está directamente prohibido. O sea, es como un delito importante, ¿no? Y bueno, y son países muy parecidos en idiosincrasia, pero que tienen... Y ahí se produce, bueno, que seguramente debe haber turismo, no sé, prostibulario, qué sé yo, ¿no? Y entonces, hay un autor acá, una autora, que es Marta Lamas, que es una antropóloga, que por eso digo, la puse para explicar el cuadro, que es muy interesante, porque es una antropóloga que fue cancelada, ¿sí? ¿Por qué es una antropóloga que fue cancelada? Fue cancelada por opinar que justamente esto, que la prostitución, no le pongamos como tanto rasgo moral a la prostitución y a la genitalidad, que la prostitución, bueno, obviamente que no está hablando de la trata, dice ella, yo no estoy hablando de la trata, yo estoy hablando de que si una mujer quiere comerciar o un hombre quiere comerciar con sus genitales, bueno, cualquier persona que quiera comerciar con sus genitales está en su libre derecho, como quien comercializa con el intelecto, como quien comercia. Bueno, la cuestión es que fue cancelada en México. Su texto más conocido es un texto periodístico que se llama El respeto a otras, y otras es el nombre, es un juego de palabras, porque otras es el sindicato español de prostitutas, se llama Otras, ¿no? Y por eso dice, el título dice, El respeto a otras, como juega con la idea de otra persona, otro, al otro, y el respeto a otras, es decir, al sindicato. Iría con mayúscula ahí en ese caso, ¿no? Y esto, bueno, es de fines del 2000, casi 2019, todo esto se complejizó un poco en pandemia y el debate está ahí con algunas otras aristas porque, bueno, se prohibió en España, se cerró obviamente como muchas otras actividades, la actividad que no me acuerdo cómo se llama, pero es la de los cabarets, ¿no? Y entonces fíjense que en los argumentos, acá me gustaba que esta resolución que alguien hizo tenía uno textual que está en amarillo, ¿no? Más que abolir el comercio sexual, hay que cambiar el sistema socioeconómico. Entonces, lo que dice Marta Lamas, su argumentación, es que en realidad dice, bueno, si el problema es la esclavitud, dice, no es el tema la prostitución, porque digo, hay esclavos sexuales, pero también hay esclavos de otro tipo, niños que están trabajando, no sé, en Asia o en África, haciendo miles de trabajos que son indignos, y entonces dice, bueno, me parece que el problema no es tanto el comercio sexual, sino que es el capitalismo en sí mismo, que lo que hace es dejar a la gente en un lugar, a mucha gente afuera, ¿no? Afuera de lo que son las libertades democráticas y siendo esclavizados por el sistema. Y después hay dos que son dos argumentos que están reformulados, es decir, provienen de la lectura del estudiante, pero que cambia un poco, que lo pasa por su propia palabra a esa lectura. Bueno, los segmentos reformulados, porque bueno, el amarillo sería un textual, y el 2 y el 3 serían reformulados. Los argumentos reformulados son los deseables, digamos, ¿no? Cuando ustedes eligen un argumento así textual como el primero, tiene que ser un argumento así como muy contundente, muy cerradito, casi como un eslogan, ¿no? Entonces eligen un segmento así,
y después cuando hacen el resumen del texto lo utilizan, ¿sí? Y después, bueno, la conclusión para Marta Lamas dice, más que abolir el comercio sexual, la verdad es que lo necesario es, o si queremos abolir el comercio sexual, tendríamos que pensar en cambiar de sistema socioeconómico. Cuando habla de sistema socioeconómico se refiere a los patrones con los que las sociedades piensan su subsistencia, ¿no? Entonces, bueno, el capitalismo supone que dispone el capital, ¿no? Que el libre mercado y este tipo de cuestiones, ¿no? La oferta y la demanda son las claves del capitalismo. Y esa es la conclusión. Por supuesto, contra lo que ella va es contra los que sostienen que hay que abolir la prostitución, porque ella dice, no hay que abolirla. Dice, bueno, si la persona puede comerciar con cualquier bien de capital que tenga, ¿no? Y acá hay una discusión súper interesante que no se da en estos textos, pero que también está bueno, porque no es que no se pueda comerciar con la genitalidad, digo. Ustedes conocen la subrogación de vientres. Hay, no sé, gente muy conocida en Argentina que ha tenido hijos sin llevarlos, digo, mujeres, ¿no? Sin llevarlos en su propio vientre, sino que, bueno, ha usado un vientre. Y ahí es cuando también aparece que en realidad parece ser no el problema de los genitales, sino que el problema parece estar en el placer. ¿Por qué? Porque tampoco es que el uso de los genitales por una suma de dinero está prohibida. No, porque el hombre dona esperma, la mujer, qué sé yo, hace subrogación de vientre, pero el problema parece ser cuando eso es para dar placer, ¿no? Ahí, y esa discusión es súper interesante, porque vos decís, bueno, no se puede comerciar con la genitalidad o con los genitales. Y bueno, y vos decís, bueno, ¿y habría un montón de pibitos súper famosos de Argentina que no tendrían que existir si fuese por eso? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? O sea, para dar satisfacción, para dar placer, que no es placer sexual, pero que es placer a determinada clase social que puede pagar un montón de dinero, sí podemos comerciar con un útero, con la parte genital de una persona, pero si es para, o sea, se generan como muchas dudas. No sé si se entiende el planteo, ¿no? Desde el punto de vista racional, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Se entiende esto de la prostitución y todo eso? Sí. ¿No? Entonces, son debates interesantes porque ¿qué nos hacen? Lo que nos hacen es pensar pensar de otro modo, ¿no? Decís, bueno, está bien, es cierto, la prostitución tiene todo un carácter moral, es cierto, ¿no? Pero si uno lo piensa, trata de despojarse de esa moralina, digamos, ¿no? Y piensa, bueno, no se puede comerciar con la genitalidad. Bueno, no se puede comerciar. Si el principio es que no se puede comerciar con los genitales, no se puede comerciar con los genitales. Pero ¿se puede o no se puede? ¿Qué serían esos niños? ¿Qué sé yo? Ricky Martin no contrató un vientre. Y contratar un vientre para que alguien, no es... no estaría, por lo menos no tendría puntos de contacto, no digo que sea idéntico, no sería como la parte más genital o la consecuencia del coito. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? Y ahí uno se pone y dice, bueno, a mí, qué sé yo, uno dice, bueno, no sé, la prostitución obviamente que tiene todo ese cariz como de, bueno, como de cosas, sí. Y, me tocan bocina, ya voy. Ahora bien, ¿todo esto para qué? Porque nosotros no vamos a hablar de la prostitución, vamos a hablar de la cancelación. ¿Alguien sabe quién es Carlos Busquets? Dejo esa pregunta y si no, un segundo abro la puerta y vengo. Ay, ¿dónde puse la llave?
Ahí volví. Bueno, ¿quién es Carlos Busquets? ¿Saben? No. ¿No? Bueno, No. es un escritor argentino que hace poquito falleció, la semana pasada falleció, y falleció, se supone que se había caído por la escalera, pero en realidad lo que había sucedido es que le había agarrado un ataque cardíaco y por eso cayó, y en la escalera muchos pensaron que se había patinado y se había caído. Bueno, días anteriores había hecho un posteo, no sé si vieron que había un buque encallado en el canal de Suez, y había mucha gente había como en el mundo económico un problema así como de gran pérdida y no sé cuántas cosas más, justamente en el canal. El canal tiene explotación británica, ¿no? El canal de Suez, que queda muy lejos de Gran Bretaña, y entonces él justamente había tuiteado antes de morir, como que, bueno, se podrían morir como muy ácidamente diciendo, bueno, me voy a poner contento si alguien se muere, no sé, como intentando sacar el barco. Una cosa muy polémica, pero muy ácida, muy irónica, como hablando de Inglaterra como esclavizante y no sé qué. Bueno, la cuestión es que él pone, me voy a poner muy contento, si él, por el primer muerto, no sé qué, o lo que fuere, de esa acción de tratar de sacar eso, porque estaba todo parado, todos los buques chinos, no sé cuántos miles de millones, trillones, de cientos de miles de millones de dólares se perdían, porque ese buque estaba encallado ahí, y al otro día se muere. Entonces, bueno, en el mundo argentino, digamos, de las letras, y eso es muy conocido, entonces, bueno, muchas muestras de dolor y qué sé yo, pero empezó todo un movimiento como de cancelación del autor. Y bueno, y fue como llamativo porque se dio como en vivo y en directo, digamos, esto de la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, estaban cancelando buscaban cancelar a un muerto y entonces una escritora muy famosa argentina, que es Claudia Piñero, que, bueno, tiene muchos libros, como La vida de los jueves, que se hicieron películas y todo eso, dijo que bueno, que quien no podía entender, ella misma dijo que ella iba a cancelar a quien no pudiera entender y quien no pudiera lamentar la muerte del gran escritor argentino, ¿no? Su estilo era como ácido, así tipo un Capusotto más real, digamos, pero bueno, fue muy gracioso porque la autora propuso iba a bloquear, dijo directamente, voy a bloquear a todo aquel que no sea capaz de llorar a Busquets, ¿no? Busquets, no como Busquets, no como el futbolista, sino Busquets, con una D al final. Así que bueno, se dio justamente esa cuestión, ¿no? Y esas polémicas lo que hacen es desplegar argumentos, o sea, porque ella lo que estaba diciendo es, bueno, es un gran escritor argentino, sus comentarios eran siempre ácidos, críticos y buscándonos, ¿no? Tirándonos de la cuerda del pensamiento hacia lugares más controversiales, y bueno, y la gente se quedaba con una lectura superflua del autor, ¿no? Y entonces decía, no, pero dijo tal cosa, entonces no merece respeto, no merece saludo, y ella decía, bueno, no. A ver, y además, esa es la polémica, y además ella dijo directamente, como no leo, no miro y bloqueo a todo aquel que no sea capaz, ¿no?
Y ahí es como justo se produjo la escena de la cancelación, ¿sí? Pero bueno, yo les había puesto, no pude, quería descargar uno de los cuadros de ustedes, pero obviamente como no me dejaba la página, así que lo que podemos hacer es, siguiendo este propio esquema, lo que puedo hacer es tomar después alguno de ustedes y hacer una corrección y subirla en video como la subí, pero esto me voy a ocupar el lunes, porque ahora no voy a molestar a nadie en fin de semana. Digamos, el lunes lo que voy a hacer es escribir a ver si esto se puede solucionar, porque además no mandaron aviso de mantenimiento ni nada, así que evidentemente es un error. Cuando eso suceda, lo que voy a poder hacer es mandarles por ahí un videíto corto, como les mandé, con esto mismo, pero reflotando los argumentos. Pero, mientras tanto, lo que por ahí podemos ver es, bueno, completar acá que nosotros tendríamos que poner quién es duda y tendríamos que indagar un poquito más y completar sobre duda. Tendríamos que poner dónde fue publicado, tendríamos que agregar, ¿no? Dónde fue publicado su texto y el tema, obviamente, que es la cancelación. La cuestión, ya dijimos, es si existía un debate sobre la cancelación. La hipótesis ya la dijimos que para él el debate merecía ser tratado y abordado. Y después en los argumentos, y acá esto por ahí lo podemos hacer un poquito oralmente. ¿Qué encontraron como argumento para la cancelación? Según duda, ¿qué pusieron en sus textos? ¿Por qué hay que hablar? Dice él. Porque aunque algunos, a ver, aunque sea uno o dos argumentos, ¿tienen por ahí qué pusieron? Él habla mucho sobre... ¿Cómo? Él habla mucho sobre la libertad de expresión. ¿Él habla mucho? Él habla mucho sobre la libertad de expresión, que no importa si el otro difiere a lo que yo opino, sin embargo estamos en un mundo liberal, por decirlo de una manera, y que hay libertad de expresión y que está en todo su derecho en decir lo que opina. Exacto. Él habla mucho sobre eso también. Bueno, entonces lo podríamos poner acá, ¿sí? La tarea, y acá podemos revisar, esta sería la tarea que ustedes tienen para la clase que viene, pero, no, esperen, no. Vamos a poner acá, corrección, eso. Corrección, entonces vamos a decir que, corrección, ahí está. Y vamos a poner, uno de los argumentos tiene que ver justamente con la libertad de expresión. Y si hay alguien que considera que, bueno, que hay un debate ahí criptado, bueno, el debate merece ser atendido. ¿Por qué desatender un debate? O sea, si es para algunos un debate, para algunas personas es importante, basta con que algunas personas consideren que eso es un debate, que hay algo para intercambiar ahí y obviamente tendremos que, si sentimos pasión por eso, incorporarnos. Si no sentimos pasión por eso, no nos incorporamos en ese debate, ¿no? Podemos hacer cualquiera de las dos cosas. Lo que no podemos hacer, dice el autor, es negar que para algunos el debate merece ser dado. Listo, ¿sí? ¿Algún otro argumento más? Este es como el debate, este es como el macro argumento, digamos, el argumento más cabedor, ¿sí? También habla sobre que tiene que dar frente, dice, nosotras copiamos decir, frente a la cancelación de una persona no se debe tomar medidas drásticas como dañar la reputación de una persona o atentar contra su trabajo. Bien, ese argumento es mucho más, es como mucho más hacia abajo, digamos, mucho menos totalizante que este,
porque ustedes se pueden encontrar con que obviamente hay argumentos que son como muy macro, que asumen o absorben casi todos, pero digo, hay algunos que son, como la pérdida de trabajo es un aspecto, ¿no?, de la falta de libertad de expresión o lo que fuere, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que la libertad de expresión, digamos, como los límites, ¿no? Que es cierto que hay libertad de expresión, pero es cierto que eso tensiona con que, bueno, ¿cuáles son los límites? Y peor, ¿quién es el que pone los límites? Me parece a mí, ¿no? Como ahí hay algo de los límites. O sea, bueno, hay libertad de expresión, cualquiera puede decir cualquier cosa, pero hay límites para la cancelación y hay límites para la palabra, digo, ¿no? Por ejemplo, ¿se puede ir a hablar de pedofilia a un colegio? ¿Sería cancelar a alguien si va a un niño de 5 o 6 años y les muestra escenas de pedofilia? ¿Qué sé yo? No sé. Eso se podría pensar como, ¿no? Hay límites de la cancelación, límites de la palabra, límites de las acciones. Hay cosas que no sé si se pueden llamar canceladas y ese es el problema, ¿no? ¿Cuáles son los límites de lo que se puede hacer con la palabra, con el gesto, con la libre expresión? Porque uno podría decir, bueno, es mi libre expresión, eso, ¿no? Ir y bajarme los pantalones delante de menores de edad y mostrarle los genitales y decir, esto es mío. Bueno, ¿no? Pero, ¿cuáles son los límites de eso? Los límites a veces es la reglamentación de las interacciones, porque si es por la libre expresión, la persona podría tener libre expresión y hacer eso, ¿no? El tema es cuando la libre expresión es libre expresión propia, pero es daño, que sería esto que vos decís, Joana, de la pérdida del trabajo, es daño hacia el otro. En la escena que yo estoy diciendo, va el profesor, tiene nenes están en primer grado, se baja y digo, es una escena drástica, obviamente, ¿no? Pero para que uno entienda, ¿podría interpretarse eso como libre expresión? Y supongan que sí, es libre expresión, pero esa libre expresión ¿no es dañina? ¿No? Entonces, ahí entran en juego la libre expresión como entra en tensión con el derecho de los niños a no tener que vivir escenas violentas, ¿no? Entonces, la pregunta, ese ejemplo que vos llevás, que es la pérdida del trabajo, nos lleva a pensar los límites que tiene la cancelación, los límites que tiene la libre expresión. Sería como el anverso del de arriba, ¿no? Bueno, la libre expresión, sí, pero ¿cuáles son los marcos para la libre expresión? Y nuevamente, si la libre expresión tiene marcos de prohibición, ¿es libre expresión o a qué llamamos libre expresión? ¿Libre expresión es decir lo que quiero o libre expresión, aunque parezca que uno tiene libertad para decir cualquier cosa, resulta que no? Acá esto hay que entenderlo porque libre expresión, ¿sí?, parece ser más un término jurídico que un término que podemos leer ingenuamente, como que cualquiera puede decir cualquier cosa y en cualquier lugar. Y si cualquier libre expresión no es que cualquiera puede decir cualquier cosa en cualquier lugar, quiere decir que cuando hablamos de libre expresión estamos involucrando mecanismos de censura. ¿Sí? La libre expresión no pareciera ser tan libre, ¿o sí? O cualquiera dice cualquier cosa. No, en un momento Duda dice que si tanto defendemos como vivir en una sociedad tan liberal como la que defendemos, deberíamos permitir opiniones que sean hirientes o dañinas, como que eso también sería parte de la libertad de expresión. Exacto. No sé si reconoce con lo que hablábamos con Joa, porque lo hicimos juntos al trabajo,
Sí, me contó, vos no estabas, pero ya hablábamos, ya le dije que recibí tu mail, ya. Después ella te pone al tanto de todo. Después te pone al tanto de todo, pero sí, ya sabemos, ya hicimos todo un intercambio. Ya se me hacía raro que Guaira no apareciera. Sí, porque es feriado, Guaira. Yo les dije que no los voy a tener más de 1 hora. Son 10 minutos más y nada más, pero es para no abandonarlos. Está bien. Bueno, como le contó yo y todo, eso de que él no reconocía tanto el tema de los límites, como que él decía tan liberales que son, porque en el texto decía, bueno, si son tan liberales todos, entonces acepten cualquier opinión, sea lo más hiriente o dañino o no. Como que él no reconocía tanto el tema de los límites. Sí, incluso él no se mete, pero hay un nivel de censura, que es el nivel de censura que analiza el psicoanálisis psicoanalítico, ¿no? O sea, cómo opera el inconsciente para que nosotros censuremos algunas cosas. Y digo, la idea de libre expresión es una idea que se corresponde a otra época, ¿no? Que se corresponde a una época donde no se sabía cuáles son realmente los filtros que tienen los sujetos y de dónde provenían. O sea, ninguno de nosotros, aunque diga yo soy libre y digo lo que quiero, en realidad tenemos bloqueos que son del nivel del inconsciente. Es decir, uno ni siquiera sabe por qué dice a veces las cosas que dice, y uno del todo no sabe por qué no dice las cosas que no dice, ¿no? Claro. Digamos, es pensar que el sujeto es un ordenador absoluto de la palabra. Es como que la palabra, es más, yo les voy a dar una imagen. Yo me inscribo en una corriente que hace estudios del lenguaje y que no sostiene que las personas hablamos lengua, sino que como la lengua nos habla, digamos, ¿no? Uh-huh. Es un cambio de paradigma, porque el dominio parece estar como en cierta cosa cuando decís el sujeto es hablado, ¿no? No es lo mismo que el sujeto habla, porque cuando uno dice el sujeto habla parece que el sujeto controlara todas las intenciones, pero lo que estamos diciendo es que hay un aparato psíquico y una cultura además. Perdón. No, sí, dale, decilo vos. No, perdón, que me acordaba de lo que hablábamos con ya, de que hablábamos de cómo se recibe el sujeto de cada sociedad del tema de la cancelación, porque todo lo social, lo que decíamos de lo socialmente aceptable y las reglas morales y todo corresponde a la sociedad en la que nos situemos. No es lo mismo, o sea, no son las mismas reglas que plantearíamos en Estados Unidos o en España. Que en la India, ponele. Por ejemplo, que da Guay. Perdón. Por ejemplo, que da de Estados Unidos y España. Claro. Exacto. Claro, como que depende de la sociedad en la que nos situemos y las reglas que tenga cada una. Tal cual. Justamente a eso me refiero, ¿no? A eso me refiero yo cuando digo esperen que estaba justo mirando. Cuando digo esto de lo cultural, que lo podemos pensar haciendo distribuciones geográficas, es decir, pensando en India, en Estados Unidos, en Bolivia, y también lo podemos hacer haciendo viajes históricos, o sea, podemos ir a 1810, ¿de qué podría hablar una mujer en 1810? Se supone que no iba a estar ni bien visto ni nada que hablase de un tema como la libertad para decidir sobre su propio cuerpo. O sea, como era impensado porque, bueno, si eso sucedía te llevaban presa, digamos, ¿no? O sea, no había mucho margen para esa palabra. Entonces, ahí está donde como hay debajo de la idea de libre expresión parece haber como una suerte, estaba mirando acá dónde estaba, porque este es del año pasado para mostrarles, acá, una suerte de ingenuidad sobre el poder del individuo, ¿no? Y su capacidad de decir. Entonces, eso me parece que la clave acá. Si uno piensa al sujeto como un sujeto
en plenas facultades, ¿no? Que domina absolutamente todo, o lo piensa el sujeto como un sujeto con muchas virtudes, con mucha capacidad de acción, pero muy anclado en su propia historia y en su propia cultura, un sujeto menos individual, digamos. Y esta discusión es una discusión filosófica súper interesante, ¿sí? Porque tenemos muchas veces un patrón, ¿no? Que supone que yo tengo libertad, pero en realidad si analizamos bien nuestros comportamientos, el efecto rebaño es un efecto casi inevitable, que no significa que uno sea un autómata, digamos. Hay ahí una discusión a veces un poco polar, o sea, o estás en el rebaño o haces lo que querés. Digo, bueno, hacer lo que querés, y bueno, es una discusión. Siempre sos un rebaño, y bueno, y no sé, digo, me parece que hay un punto intermedio. Les quería mostrar cómo este texto, el cuadro, se los voy a copiar y se los voy a pegar, cómo el cuadro redunda, este es un modelo de la tarea, ¿sí? Que habría que hacer, este no es un modelo perfecto, pero ahí vamos a poner todo esto en la clase. En la clase de ustedes. Este es el cuadro, y sobre el cuadro se hace esta tarea, ¿sí? Sobre el cuadro se hace esta tarea. Después esto se lo subo, pero no se desesperen si no lo subo, porque no puedo subir nada en la página, ¿sí? Da error, tira error, así que no se desesperen, ¿sí? Pero fíjense que yo les decía, si ustedes miran el cuadro, yo les decía que con naranja está la introducción en el video, ¿recuerdan? Con naranja está la introducción, con verde está el desarrollo y con rosa está la conclusión. Miren más o menos, esto no es un texto acabado, pero es más o menos lo que ustedes tendrían que construir. Una introducción, ¿sí? Un desarrollo, ¿ven? Y una conclusión sobre el cuadrito. Y miren cómo dice acá, cómo se recuperan esos datos. En el artículo El respeto a otras, publicado en el diario El País en noviembre de 2018, la antropóloga feminista Marta Lamas se inscribe en el debate en torno de la legalización o prohibición del comercio sexual. Y acá aparece la cuestión, ¿no? Cuando digo ahí. Sobre dicha cuestión, acá marco la coma, fíjense que está todo con color como los pasos. La autora se expresa, estos son los verbos que puso el estudiante, ¿no? Yo por ahí a mi gusto no hubiese puesto se expresa, hubiese puesto la autora sostiene, pero digamos, no me parece que está mal. La autora se expresa en favor de validar el registro de un sindicato de trabajadoras sexuales. ¿Cómo empezamos el desarrollo? En el desarrollo se supone que esta es la hipótesis de ella. Fíjense que acá pusimos la cuestión y acá pusimos la hipótesis, ¿sí? Siempre con un verbo que lo enmarca. Acá para fundamentar su posición, y acá que van a empezar los argumentos, ¿sí? Porque para fundamentar su posición, para fundamentar su postura, obviamente va a llevar a traer de la mano los argumentos. Lamas refuta las posturas contrarias y presenta una serie de argumentos. Por un lado, la antropóloga confronta con el pensamiento del sector del feminismo que define, y ahí aparece la textualización, a todos los intercambios sexuales pagados como denigrantes para las mujeres y como una enajenación de su sexualidad. Por otra parte, en respuesta a esta caracterización, la autora recurre a expresiones de la filósofa Martha Nussbaum, quien plantea que todas las personas, excepto las ricas y las desempleadas, reciben dinero por el uso de sus cuerpos. Sobre este punto, Lamas destacó que el principal problema es que las mujeres pobres tienen escasas opciones laborales, más allá de la prostitución, y agregó que el discurso neoabolicionista imperante mezcla discursivamente comercio y trata sexual. Y acá aparece la conclusión. En resumidas cuentas, en consonancia con su reconocida identificación con el pensamiento socialista,
Marta Lamas concluye enfatizando que frente a una profunda precarización laboral y altos niveles de desempleo, la existencia de un sindicato de trabajadoras sexuales otorgaría derechos laborales y brindaría protección contra malos tratos. ¿Sí? Entonces, ese es el modelo de lo que hay que construir con todos los datos que venimos trabajando a modo cuadro, ¿sí? Cuestión, ¿por qué? Cuestión, bueno, los datos del texto, como dijimos, los datos de la autora, en este caso sería el autor, como dijimos, y después el esquema argumentativo. ¿Qué estamos haciendo? Al esquema argumentativo de la clase pasada, cuestión, hipótesis, argumentos, conclusión, le estamos sumando contraargumentos, si les parece que son necesarios. Fíjense que acá hay contraargumentos, ¿no? Para fundamentar, refuta posiciones contrarias, ¿no? Por eso les puse el ejemplo de Lamas. Elegí este texto porque es muy parecido estructuralmente al de Duda. Insisto y repaso. La clase pasada vimos esquema argumentativo. Ahora, ¿qué vemos? Esquema argumentativo más datos introductorios, ¿sí? Y más refutación. Entonces, datos, sumamos eso, ¿y qué hacemos con el cuadro y esos datos nuevos? Con el cuadro que hice y los datos nuevos, escribo un texto como este. ¿Un texto como este muy largo? No, muy corto. Muy fácil, más o menos, porque es un texto muy preciso, en el que en la introducción tienen que poner datos del artículo, ¿los ven? Están en color naranja. Después lo que tengo que poner es la cuestión y la hipótesis. Un desarrollo donde, ¿qué pongo? Los argumentos. Voy a tratar de no textualizar mucho. Este texto tiene mucha textualización. Y voy a poner una conclusión. Ese trabajo lo pueden hacer de a dos, ¿sí? Y lo van a terminar de entregar, digamos, ¿no? Lo van laburando, pero lo pueden terminar de entregar. Nos vamos a comunicar en la semana para ver cómo va la plataforma y si sigue habiendo errores, porque si sigue habiendo errores, sí vamos a habilitar un mail. Guaira, no sé, pero no es escandaloso que me hayas escrito con tanta educación, sino que además había un problema en la plataforma. Se le iban a perder los trabajos, o sea que no que se le iban a perder, pero no te preocupes, voy a recibir muchos, y dije, bueno. No, yo les dije que voy a revisar los seteos porque ustedes no están viendo mis correcciones. A mí me alertó lo que vos dijiste, porque supuestamente ya tenían que visualizar las correcciones. Entonces, la plataforma está andando mal. Entonces, yo esta semana me voy a ocupar de ver qué es lo que sucedió, que puede haber sido un error en las fechas mías, en el seteo, pero no puedo entrar porque la plataforma no me deja entrar. Me deja ver la primera parte, pero cuando entro a las funciones más profundas no se puede ver, tira error. Y si esto sigue funcionando así, lo que sí vamos a hacer es que les voy a pedir que en un mail manden todo, ¿sí? Hasta acá. O sea, todo lo que tengan hasta acá y listo. Pero vamos a esperar a ver si en esta semana se soluciona, ¿sí? Así que no hiciste mal porque justamente no están dando bien. No solo para mí, Juana me confirmó que no puede entrar. No, sí, y no solo eso, profe, porque, por ejemplo, bueno, tenemos el grupo, como usted bien sabe, de WhatsApp. Y por ejemplo, a compañeros sí les llegaba los avisos. ¿Cómo se llama esto? Bueno, los avisos. Sí, y a mí, como a otros compañeros, no nos llegaba. Claro, evidentemente está funcionando mal entonces desde el principio y ahora está como medio colapsada. Ahora sí, tira error. Yo no voy a hacer un movimiento sin avisarles, eso sepan, ¿sí? Yo siempre aviso, cualquier cosa que pasa yo aviso. Si no aviso, porque bueno, algo me pasó, pero yo aviso, ¿sí? Claro, o sea, pero profe, porque yo no me iba escandalosa, porque como había mensajes que no me llegaban, por ahí dije, bueno, por ahí me mandó los trabajos para corregir y tampoco me había llegado y queda como... Es probable, porque yo las cosas claro. Está bien. Por acá.
No, todo eso da indicio de que algo está andando mal y que no es un problema ni de ustedes ni mío, digamos, ¿no? Así que no se preocupen que yo no voy a tomar una decisión drástica sobre ustedes en estas circunstancias donde está fallando el medio de comunicación. Así que quédense tranquilos, ¿sí? O sea, nada, este trabajo sería el trabajo que de a pares, si quieren, individualmente, ya saben, pueden entregar y con que yo pueda corregir esto, ya pasamos al trabajo final y ya estamos, ¿sí? Entonces, les muestro, esto sería lo nuevo que tienen que hacer y además leer el último texto del corpus, que yo ya se los anticipé en el video sí lo pudieron ver, ¿no? Sí. Bueno, entonces, digo, sumamos al cuadro, sumamos este resumen, ¿sí? El primer resumen, texto así completito, con lo que vimos hasta hoy, agregándole los datos de la introducción, ¿sí? Y fíjense que tienen acá, pero esto no sé si se los voy a poder subir, entonces mírenlo por ahora, mírenlo, o por ahí alguien que pueda hacer un screenshot y se lo pasan al grupo, porque está bueno para armar el texto. Miren, por ejemplo, si ustedes miran cómo se hace esto, miren, acá tienen, por ejemplo, para empezar el texto, dicen en el artículo, ponen en el artículo de Marta no sé qué, o en este caso sería de Duda, en el artículo publicado, en el artículo el que sea, ¿no? En el artículo de Duda se plantea, y acá cuando dice fuente en discurso directo ponen lo que se plantea, ¿no? Por ejemplo, se plantea que el debate de la cancelación existe. Y después van acá, ponen un punto y dicen, al respecto, el autor afirma tal cosa. Digamos, lo que van haciendo es armando oraciones donde van poniendo un conector, ponen la coma, ponen el nombre, ponen el verbo y ponen el texto. ¿Qué es el texto en discurso directo? Si van a poner un texto textualizado. ¿Qué es sin discurso indirecto? Si van a poner un texto reformulado. O sea, esto es textual y este es reformulado. Y cuando ponen un texto propio, se los muestro en una oración, miren. Acá dice, en el artículo, esto es como empezaba el cuadro, en el artículo, el respeto a otra, publicado en el diario El País en noviembre de 1918, ese es el primer elemento, que sería en el artículo. Fíjense que en rojo está la coma. ¿Ven que acá dice el elemento 2 es coma? Fíjense que acá el elemento 2 es una coma. ¿Lo ven? Sí. Acá fíjense que aparece en amarillo el autor. Y fíjense que el 3 es autor, una forma de autor. ¿Lo ven acá? Una forma de autor. El 4 es el verbo de decir. El 5 es el texto y después viene un punto. Miren esta oración. Esta oración acá, ¿la ven acá? Tiene todos esos elementos. La primera es en el artículo, bla, 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 coma, autor, verbo, texto, punto. Miren acá la siguiente. Sobre dicha cuestión, o sea, conector, en rojo nuevamente la coma, en amarillo nuevamente el autor, nuevamente el verbo en verde, el texto que quiero poner, que esto es lo que saco del texto. El resto lo escribí yo. Esto es lo que saco del texto. Y el punto en verde. Si miran la otra oración, es igual. Mírenla, es idéntica. Conector, para fundamentar su posición, la coma en rojo, el autor en amarillo, el verbo en verde, el texto, y como tengo dos acciones, aparecen dos verbos. Y acá aparece la I de suma. El texto y al final el punto. ¿Sí? O sea, no es difícil, y fíjense al final. En resumidas cuentas, conector,
¿sí? En resumidas cuentas, nuevamente es el conector. ¿Qué color le poníamos al conector? Rosa, no, naranja. Acá aparece la coma, rojo, ¿sí? La coma en rojo. Acá aparece una aclaración. Bueno, en este caso le puse una aclaración. Vamos a ponerla esta en turquesa, que es una cosa nueva que puse acá, pero fíjense que sigue, ¿no? Acá está de nuevo el autor, ¿sí? De nuevo un verbo de conclusión y el texto que tengo para dar. Acá está el texto en rosa. Y al final siempre termino con un punto que lo marco en verde. Si ustedes miran la estructura del texto, parece, si uno lo mira de primera instancia, parece todo distinto, pero si uno lo analiza, está hecho de conector, coma, autor, verbo, texto, punto. ¿Sí? Eso es lo que trato de mostrar acá. Con alternativas, ¿ven? Por ejemplo, para fundamentar su postura, la autora presenta una serie de argumentos. Y esto que parece muy difícil es lo que ustedes tienen que recuperar, que son expresiones textuales, que se llaman discurso directo, expresiones reformuladas, que se llaman discurso indirecto, cuando, o sea, decimos con nuestras propias palabras, y cuando digo texto propio, con marcas de objetividad, quiere decir que es un texto de ustedes. Por ejemplo, cuando decimos acá, digo, para fundamentar su posición, ¿esto lo sacaron del texto de Marta Lamas? Supongan, esa parte salió del texto de Marta Lamas. No, salió de su propia voz, es de ustedes. Pero ¿se muestra a favor o en contra del debate? No. Fíjense, esto, ¿estaba en el texto de Marta Lamas, creen ustedes, todo esto de acá? En el artículo, el respeto a otras, publicado en el diario El País, ¿eso estaba? ¿Marta Lamas dice así en su texto? No. Cuando ustedes pongan en el artículo, bla, 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 de duda, publicado en bla, 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 ¿eso está en el texto lo subrayaron del texto de duda? No. Lo armaron ustedes. Pero eso que armaron ustedes no se inscribe en la polémica, sino que es entonces, ¿qué hay en el texto? ¿De qué está hecho el texto? Está hecho de cosas que dicen ustedes, como en el artículo bla, 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 o para fundamentar su posición, eso lo dicen ustedes, pero lo dicen objetivamente. Y después está hecho de partes, es como un Frankenstein, es un poquito de mi voz, es un poquito de la voz textual de mi lectura, y es un poquito de la voz dicha, en otras palabras, del autor, ¿sí? O sea, hay como tres cosas. Hay texto que salió de mi creación, de mi imaginación y que es objetivo y no tiene que ver con el debate. Hay texto que es textual lo que dijo el autor. Y hay texto que es palabra del autor, pero dicho con mis palabras. O sea que tenemos desde la voz copy-paste de Duda hasta la voz de Duda pasada por mí, y hay elementos míos. ¿Cuáles son los elementos del estudiante? Todos los organizativos, todos los que organizan para fundamentar su posición. En el artículo, la autora refuta, la autora clasifica, todas esas son invenciones y análisis del estudiante. Por eso es tan importante aprender a hacer resumen, porque ¿qué hago? Selecciono del autor fragmentos copy-paste, pocos, muy importantes y muy contundentes. Reformulo la voz del otro, que significa que yo comprendo la voz del otro. Y después la manipulo para presentarla de manera objetiva. Y entonces de ahí está el ejercicio cognitivo potente, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Saquen un screenshot si quieren acá,
porque habría que hacer, esperen que corro esto acá, ustedes tendrían que hacer un texto como este, así, ¿sí? Sáquenlo por las dudas, digo, porque no, por las dudas que no pueda subir la clase, ¿no? Entonces saquen, el que pueda, saca una captura de pantalla acá, ahora, ¿sí? ¿Bien? O si no, lo graban con la mirada. Y después, miren este cuadro, que por ahí les puede llegar a orientar, porque cada parte del texto va a tener esos 6 elementos. Un conector, una coma, una mención al autor. Fíjense cómo mencionamos al autor. La antropóloga feminista Marta Lamas. La autora Lamas, Marta Lamas. ¿Se ve? Formas de autor. Son estas mismas formas de autor que estoy diciendo acá, ¿sí? Verbos de decir. No voy a decir dice, el texto trata. Voy a decir se plantea, se cuestiona, sostiene, afirma, presenta, remarca, rechaza, ¿sí? El texto, como dijimos, texto, textual, discurso directo, reformulado, discurso indirecto, las cosas que le agrego yo, el título, la fecha, se las agrego yo, no estaban en el texto que leí, no estaban en el cuerpo de lo que leí, pero como soy un lector autónomo, se lo sumo. Y poner punto, oraciones cortas. Un montón de verbos de decir. Persuade, sostiene, justifica, ejemplifica, ironiza, cita. ¿Para qué? Para poder ir avanzando. Y por último, la última tarea es la lectura del último texto del corpus, ¿sí? Con todo eso ya estamos afilando motores para el trabajo final. Bueno, desde que empezamos a leer, pero bueno, ¿sí? Vamos a completar un nuevo cuadro, ahora hay que terminar hacer un textito bien completito como el que estamos viendo, y después para la próxima yo tengo un cuadro que ya lo tengo pegado por las dudas, acá, ya lo tengo pegado por las dudas, ¿sí? Que no pueda subir, entonces si puedo subir esto, ya lo dejo. No se asusten ustedes, es tarea para la siguiente clase, no para la que viene, para la siguiente clase, que lo voy a subir por si sigue fallando, adelante. Si veo que puedo subir esto y después sigue fallando, no le den bola a esto que está acá, es solo para ver cómo vamos a seguir el sábado que viene, ¿sí? ¿Eso sería para la clase 17? ¿Para el del 17? Claro, es para la otra. Pero sí lean el texto, porque ven que este ya involucra los 4 textos. Así que, pero este lo vamos a hacer entre todos en clase. Por las dudas lo dejo acá pegado, ¿sí? Cualquier cosa, si no, lo que puedo hacer, si no funciona, le puedo mandar a Guay, que me escribió un mail, le puedo mandar esta clase por mail y ella la distribuye por WhatsApp, ¿te parece? Y si no, Guaira, si yo me olvidé lunes o martes, me escribís un mail, porque yo te digo ahora que sí, pero hoy ahora ya me tengo que estar yendo para la reunión familiar, digamos, y corto con ustedes y me olvido, ¿no? Y cuando me olvido, valoro mucho, no me molestan si me dan un aviso, valoro mucho que me recuerden. Entonces, si no la subí, si no la mandé, si no la puedo subir hasta el martes, Guay, vos me escribís al mismo mail y yo te la mando y lo distribuyen por el WhatsApp. Vale. Sí. ¿Sí? Bueno, quedó más o menos ordenado. Perdón por meterme en este sábado, que sé que es un sábado especial, pero como me sorprendió la tormenta y la internet de la clase pasada, no quería, porque quiero que lleguemos con bastante tiempo al trabajo final. No me gusta que quede como medio, cuando uno pierde el ritmo, después no engancha bien, ¿sí? Uh-huh. Sé que es un esfuerzo para todo el mundo en un feriado estar teniendo clases, pero bueno, así como les mandé, ¿cómo? Mi fin de semana es estudio, así que tengo trabajos que entregar la semana que viene, así que estoy a full. Sí, yo lo sé, pero bueno, era lo de menos tener la clase. Sí, sentí como mucha... Sí, pero sentí como mucha contradicción porque a veces yo me entusiasmo, ¿viste? Digo, no, voy a reponer,
Les hice el video, después dije, los dejo en paz, después dije, y no, pero cuando vi también el mail de Guaira, digo, por ahí me necesitan, viste que estás como que no sabes esto, como no sabes hasta dónde invadís el mundo privado de la gente. Yo mandé el mail porque no lo podía mandar por el aula virtual nomás. No, pero no lo digo mal, lo digo bien, ya lo expliqué antes, Guaira. Digo, ¿entendés a lo que voy? No sé hasta dónde soy invasiva del mundo privado de la gente y hasta dónde soy descuidada de la trayectoria de aprendizaje del estudiante. Digamos. Igual, ¿Cómo está? profe, igual nosotros en el grupo de WhatsApp estábamos todos preocupados, la verdad, porque decíamos, la profe no estudió nada, no corrigió nada, le habrá pasado algo, el tema, estábamos preocupados y todos hacíamos conjeturas porque la verdad no sabíamos qué había pasado, estábamos preocupados, digo, la profesora no contesta los mails, que estará bien, le habrá pasado algo, así estábamos todos, entonces era como que no sabía qué pasaba. No se preocupen, porque al no tener internet era como muy complicado. Eso fue cuando fue esa tormenta grande y ya me quedé, y de hecho en la semana hasta ahora, hoy no sé por qué, por ahora va bien, estábamos tomando exámenes virtuales y no se me escuchaba la voz cuando ya había vuelto, estaba como un hilito internet y no se me escuchaba la voz, no podía interactuar, ¿viste? Fue muy complicado, tuve que suspender la cámara, cortamos y tuvimos que volver y era examen final, así que examen final y libre. Así que sí, la pasé mal. Pero bueno, viste que cuando no tenés internet también fui sacando como medio el urgente los exámenes, o sea, me iba a un bar a tomar los exámenes y esto, pero no podés resolver todo, se te vuelve muy complicado. Entonces, bueno, por eso dije, no, vamos a poner un poco de orden y, bueno, los despido igual y quedamos así que cualquier cosa, si sigue habiendo problemas entre la plataforma o alguna cosa, me conecto con Guaira y ella pasa las cosas al grupo de chat, ¿sí? Sí, Te nombro como delegada y cualquier cosa, si vos ves que algo pasa en el grupo de chat, me mandás también un mensaje en nombre de todos, es más fácil. Sí. Si quieren hacemos así, ella en como nombre de todos. Ustedes, igual, como quieran los chicos. Sí, no, digo ya que me escribiste, a mí me facilita y si decidan ustedes en el grupo y me avisan. Así que bueno, les mando un cariño y un buen fin de semana. Sí. Profe, hay una compañera que tenía una consulta. Algo. Sí. No, quiero saber hola, profe, ¿cómo anda? Quiero saber el texto que mandó a leer, el último, ¿cómo se llama? Porque acá ya entré y hay uno que dice el virus de la cancelación. ¿Ese sería el que tenemos que leer por último? Sí, es el último. Ok, porque hay otro antes. Verdad. A ver, espera que te lo muestro. Es el de acá, espera. Acá está. Son 4 textos los que vamos a usar. Es este. No es el de duda es este. Espera. Este es el de duda, el 3. Y ahora... No se ve, profe. Ahí te lo doy. Espera. Ay, ¿dónde está? Espera que ahí voy, Lo busco y lo estoy buscando. Ay, no se me corre el táctil. Ahí, espera, ahí va, Se llama 10 apuntes sobre la cultura de la cancelación. Andrés Barba. Sería el segundo texto. ¿Cómo? Acá en el corpus solo tengo como el segundo. Sí, pero no es el segundo nuestro. Claro. Digamos, porque nosotros leímos, es el tercero nuestro, porque nosotros leímos de Masi, leímos Duda y ahora leemos Barba. Nos queda uno solo que es Gil, para ver.
O, bueno, ese va a ser optativo, así que por eso son 4 textos, pero como el cuarto es optativo, o sea, todos van a tener texto 1 de Masi, texto 2 Duda, texto 3 Barba, y texto 4 va a ser optativo, entre Gil y Agustín Cova, no sé cómo. No sé cómo. Esperá. El 5, no, este es que es el 4. Agustín Kosovci. Este va a ser optativo, junto con este. Con el de Gil. Con el de Gil, ¿sí? Pero nosotros tenemos de Masi, por ahora vamos de Masi, Duda, Barba, y después va a venir un optativo, ¿está bien? Buenísimo, ahora sí, profesor. Gracias. Bueno, y ahora sí los dejo, los abandono. Y nos vemos el sábado que viene. Buenísimo. Gracias, profesor. Bueno, buen descanso y felices Pascuas. Felices Pascua y buen fin de, profe. Buen fin de a todos. Cariños, cariños. Chao.